El año del desierto, de Pedro Mayral, novela de supervivencia en una sociedad distópica. Una nieve mortífera cae sobre Buenos Aires, y en mitad de la anarquía unos alienígenas invaden el país. Es el argumento del célebre cómic argentino El Eternauta, de Héctor Germano Esterel, donde el personaje Juan Salvo ha de liderar a una resistencia que enfrenta a los invasores. Dos elementos de esta historia gráfica, de gran calado en la cultura argentina, figuran en la novela de antiutopía de Pedro Mayral El año del desierto, de un lado la descomposición paulatina de la civilización contemporánea, y de otro, una fuerza irracional que se extiende como una mancha de óxido que lo convierte todo en intemperie. Cada cierto tiempo aparecen en la literatura argentina novelas extraordinarias como Sobre héroes y tumbas, de Ernesto Sabato. Ahora la editorial Libros del Asteroide recupera El año del desierto de Pedro Mayral, la segunda novela del autor publicada por primera vez en Argentina en 2005, donde la situación de desmoronamiento social amenaza a la ciudad de Buenos Aires. En la narración se muestra cómo en el siglo XX y de la revolución de las nuevas tecnologías estas dejan de funcionar. Se producen ocupaciones de pisos, hay manifestaciones de descontento en las calles, y el gobierno comienza a movilizar el reclutamiento del servicio militar obligatorio. El protagonista, en cambio, respecto de las exitosas novelas de Mayral Una noche con Sabrina Lof y La uruguaya, es María Valdés, una joven secretaria de 23 años en un despacho de inversores de un rascacielos de la capital bonaerense. A diferencia de sus novelas más conocidas, donde en las citadas Una noche con Sabrina Lof, que es una road movie, una novela de aprendizaje para un personaje adolescente que pronto irá a la universidad, y en La uruguaya, que es la historia de un amor imposible para un protagonista que ronda los 40 años y viaja a Montevideo, y de donde, digamos, que saldrá escaldado de su aventura en Uruguay. Sin embargo, en Un año del desierto el personaje protagonista es una mujer. Es una historia de realismo fantástico con la que criticar las crisis económicas que azotan a las sociedades por los malos gobiernos y los empresarios que aspiran a llevar su dinero a paraísos fiscales para no pagar impuestos. La salvación offshore, como dice sarcásticamente la protagonista, que hace alusión a las empresas de paraísos fiscales con las que se comete delito de blanqueo. Mayral introduce en esta novela el elemento cainita que enfrenta a la provincia y a la capital federal. Para el lector español se puede interpretar como una crítica universal, y no exclusivamente argentina, pues desde los últimos 15 años en España se sucedieron varias crisis económicas. La del 2008, luego en 2020 la del confinamiento del coronavirus, y recientemente la guerra en la que Rusia invadió a Ucrania, y que se ha manifestado en el resto del continente con una desatada inflación de precios. Mayral utiliza como narrador a la personaje protagonista, un estilo directo, un tiempo narrativo que no es lineal, debido al capítulo que antecede al de Suárez y Baitos, donde la protagonista narra en un tiempo del futuro para después dar comienzo a un largo flashback que supone la historia. Mayral se caracteriza por un ágil ritmo narrativo, como si sonase la canción argentina El Matador, en la que el protagonista espera que acudan a prenderle. El ritmo es el elemento diferencial por donde despunta la buena narrativa de la demás, y que, junto a ello, el lector no tiene que esperar a la página 80 para conocer el conflicto literario, sino que se hace presente desde las primeras páginas, algo acuciante que repentinamente amenaza a todos. Como en el cuento Casa tomada de su compatriota Cortázar, donde una fuerza va apoderándose de una casa hasta que sus moradores renuncian a una habitación, y luego a otra, y así hasta que finalmente acaban fuera. La protagonista de Mayral también ve invadida su casa, aunque por personas de carne y hueso, y que al principio son desconocidas. El autor con esta novela nos recuerda, de algún modo, por los hechos de la narración que transcurren en ella a Rousseau en su obra El contrato social, quien justifica el porqué de un Estado ciudadano frente a la ausencia de este. Es decir, lo que hoy llaman estados fallidos, donde el espíritu humano que se da por sentado a veces se esfuma y aparece la miseria moral. Esta novela nos hace ver que la literatura no es solo un buen manejo de la lengua escrita, también el significado de lo que una historia representa.
strada mea, mă întreb, n-o fi cumva din cauza ta? Dai senzație de fetiță cu mințică, dar ești vulcanică la pat, mi-a șoptit o păsărică. Și că fac băieții rei așa ca mine, care știu să aibă grijă de o fetiță așa ca tine. Ești discretă, distantă, distrugătoare, de la școala virgin la șmecher cu burta mare. Faci lumea întreagă să întoarcă după tine ca tu și să se uite urât la mine pentru faptul că ți-am dat lumea peste cap când ți-am intrat în pat. Avea inima neagră ca noaptea, te-am înțepat și mi-am tras lanternă, inevitabil. Te-am dat pe spate cu al meu stil de copil teribil. Fete cu mii, asta vor băieții răi.